Buenas noches. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros en otra actividad organizada por Monte Alto Alumni. Quiero agradecer en primer lugar a Margarita del Val y a Isabel Durán, dos antiguas alumnas de nuestro querido colegio, que hayan tenido esa disponibilidad tan maravillosa para poder realizar este encuentro en un momento tan importante para toda España, ¿no? Y que tiene tantísimo interés, pero sobre todo porque vamos a tener la grandísima suerte de tener una fuente fiable, alguien que con sentido común, con una gran profesionalidad, nos va a poder decir y contestar a las cosas, yo creo que de una forma clara, precisa, que es lo que todos necesitamos, ¿no? Por otro lado, agradecer a todos los que estáis esta noche conectados, escuchándonos, pues que tenéis vuestro tiempo dedicado a este encuentro que con tanto cariño hemos organizado. Solo comentaros cómo se va a desarrollar. En primer lugar, Margarita nos va a exponer todo lo que están investigando, cómo está viendo la pandemia, cómo ha avanzado y en dónde estamos. Isabel después mantendrá una entrevista con Margarita y a lo largo de todo este encuentro, de todo este tiempo que estamos, está activo un chat donde todos podéis formular las preguntas que consideréis oportunas para que Margarita, bueno, pues pueda responder a todas nuestras inquietudes. Pues sin más dilación, dejo a Margarita para que nos cuente lo que ha venido esta noche a exponer. Muchas gracias, Margarita. Isabel. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Begoña, muchas gracias, Alumni, porque la verdad es que llevo recibiendo vuestros mensajes, vuestra información desde hace tiempo, pero no había participado en ninguna cosa. Y bueno, pues soy de las primeras promociones, cuando todavía estábamos empezando, ¿no? Yo hice químicas y cuando empecé a hacer químicas dije, uy, a mí lo que me gusta es la química de la vida. Así que acabé haciendo bioquímica. A mí me ha gustado siempre mucho las ciencias, pero bueno, no sabía muy bien lo que quería hasta que dije, la química de la vida. Y cuando acabé la carrera, pues yo sabía que yo soy muy curiosa, siempre me gusta aprender, me gusta rebuscar, me gusta entender las cosas. Y entonces me ofrecieron, pues bueno, puedes empezar a hacer algo de investigación. Me dijeron, puedes elegir entre los antibióticos y los virus. Y yo dije, uy, pues los virus. Y sigo con los virus desde entonces, ¿no? Lo primero que me pidieron, fijaros, ahora lo entenderéis probablemente, es, bueno, pues en tu trabajo para hacer la tesis, lo que vas a hacer es encontrar una vacuna para un virus. Y yo dije, vale, pues yo en mi tesis lo hago, y yo hacía mis cosas y tal y cual. No encontré la vacuna para el virus yo solita, y de hecho desde entonces no la ha encontrado todavía nadie, y es un virus que todavía causa problemas, es un virus de animales. Pero yo dije, bueno, yo tengo que aprender cómo se defienden los organismos frente a los virus para saber cómo hacer vacunas. Y entonces empecé a aprender la otra mitad de mí, que es nuestras defensas, ¿no? Nuestro sistema inmunitario. Y he estado siempre a caballo entre comprender a los virus, comprender al sistema inmunitario, y sabiendo mucho más de los virus sabemos cómo defendernos, sabiendo más del sistema inmunitario podemos ver qué armas tenemos. Y ahí estaba yo, tranquila en mi laboratorio, con mi grupo de investigación, publicando en revistas científicas, yendo a congresos, bueno, y cada vez metiéndose uno más en más comités y en más cosas, ¿no? Porque esto también se hace. Y empecé a pensar que también había un poco de responsabilidad social. Si yo trabajaba en eso y sabía de vacunas, pues empecé a dar charlas al público en general, en institutos, en colegios, bueno, a veces en guarderías, a veces en museos, mucho donde empezamos en la chocolatería, en una chocolatería, en un ciclo que llamamos Ciencia con Chocolate, y hablaba siempre de vacunas. Y eso era, pues yo empecé un poco a lanzarme, ¿no? A contar a la gente en lo que yo trabajaba, pero un campo más amplio, ¿no? Las vacunas en el mundo, las vacunas para los niños. Y cuando llegó la pandemia, pues casi el día cero empecé yo con mi curiosidad a intentar entender todo lo que pasaba, qué estaba ocurriendo, qué pasaba en China, por qué los chinos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y bastante pronto empecé a no entender por qué la gente decía que esto no era nada, que no iba a pasar nada, que no iba a afectar a la economía, que no era más que un virus banal, que esto no era más que una gripe.
Y yo me iba poniendo nerviosa, ¿cómo puede todo el mundo pensar distinto que yo? Y lo volví a mirar las cosas y tal y cual. Y ya hubo un momento en que, pues esto en un foro de científicos, yo dije, bueno, yo tengo que explicar cómo yo lo veo. Entonces escribí un email que al final, cuando luego lo pasé a un documento, eran 3 páginas todas seguidas, y esas 3 páginas decían cómo lo veía yo. Y yo lo veía como bastante como luego pasó, pero menos trágico, ¿eh? Yo decía que esto era un virus, que el problema no era que nos infectase a cada uno de nosotros, sino que nos infectase a todos a la vez, y que el problema no era que yo me pudiese contagiar, sino que se contagiase todo el mundo. Si es que íbamos a saturar el sistema sanitario y aquello iba a colapsar porque no podía, porque no estaba dimensionado para que todos enfermásemos a la vez. Y la razón era básicamente que nadie tiene respuesta inmunitaria frente a este virus, porque todos nunca hemos visto nadie este virus, ¿no? Y entonces yo esto lo mandé a un foro de científicos, alguien lo copió en un WhatsApp, 3 folios en un WhatsApp, y se lo empezó a leer tantísima gente que una hora después, antes de que yo se lo pudiese mandar a mi familia, porque dije, bueno, se lo voy a mandar a ellos, mi hijo ya me escribe de vuelta al WhatsApp, mamá, ¿tú has escrito esto? Así que ahí empezó, ahí se diversificó mi conocimiento, saltó a Twitter, etcétera, etcétera. Yo ya no sé hasta dónde llegó, pero 2 días después me estaban llamando de Argentina. Al día siguiente por la mañana me llamaron de Valencia porque estaban dudando si cancelar o no cancelar las fallas, y aquello les había ya acabado de convencer, estaban ya muy convencidos. Y bueno, pues de repente, zas, me empezaron a llamar de televisiones y cosas así. Yo pensé que iba a ser una semana, dije, bueno, esta semana me voy a dedicar a ello, pero no, aquí seguimos. Y junto conmigo había muchos más científicos que se han puesto a comunicar también, ¿eh? Esto es importante porque había muchos científicos que estaban haciendo divulgación científica como yo, por institutos, por bares, por pubs, por lo que fuese, y son las personas que se han lanzado a comunicar, digamos, voluntariamente y con intención de explicar y que podamos contribuir lo más posible. Y en los ratos libres seguimos todos investigando también, ¿no? Y muchos de los que estamos comunicando sobre el coronavirus estamos investigando en nuestros laboratorios sobre eso. Por lo tanto, es un poco una época que, desde luego, para mí es la época en que más he trabajado en mi vida, mucho más que cuando empecé, que le dedicaba un montón de horas, ahora mucho más. Pero bueno, es un reto al que hay que enfrentarse, y yo creo que mientras podamos ser un poco de utilidad, pues hay que seguir en ello. Es un momento muy especial, además, porque estamos colaborando muchísima gente, y la sensación de que estás colaborando con la gente es muy positiva. Y estamos colaborando además con gente de muchas especialidades distintas, de muchos sectores distintos. Estoy oyendo las inquietudes de gente de todos los ámbitos, y esto es súper enriquecedor, la verdad. Es muy interesante y bueno, hay que ver también la parte positiva, lo que se puede aprovechar. Y con la pandemia os animo también a lo mismo. Tienen muchísimas cosas negativas, nos está afectando, nos está causando mucha incertidumbre, nos está sacando de nuestra zona de confort. Se ha llevado por delante a 70.000 personas entre los infectados directos y los que a lo mejor han muerto porque no se han atrevido a ir al médico. Son un montón. Esto es tremendo lo que está ocurriendo, y eso solo en España, porque el resto del mundo también está igual. Esto pasará, claramente esto va a pasar. Idealmente, cuando tengamos una buena vacuna que nos pueda proteger de los síntomas más graves, que nos pueda proteger a todos, que se pueda extender a toda la población, pero si no, poco a poco pasará, porque casi todas las enfermedades infecciosas, 2/3 de las enfermedades infecciosas, sabemos que vinieron de algún salto de otro agente infeccioso, de un animal. Así han saltado casi todas a las personas. Entonces esto acabará pasando. Esto es parecido un poco, no se parece a la pandemia de la gripe, porque gripe siempre ha habido. No se parece a la pandemia del SIDA que tuvimos desde los años 80, porque aquella fue mucho más lenta en cómo se iba extendiendo. Y por suerte esta no tiene la estigmatización que tenía aquella. A lo que más se parece, fijaros, es a cuando los españoles y los europeos fuimos a América por primera vez. Y llevamos todas nuestras miasmas, todos nuestros virus, nuestras bacterias, nuestros parásitos con nosotros porque no sabíamos qué hacer. No sabíamos ni cómo defendernos de ellos, y los habitantes del continente americano nunca los habían visto. Ninguno tenía nada de inmunidad, como nos está pasando a nosotros, y aquello diezmó a aquellas poblaciones. O sea, la situación es parecida. La viruela era mucho más grave, que era la más grave de las que llevamos entonces, que este coronavirus, y desde luego, con diferencia, estamos muchísimo mejor preparados, eso no os lo tengo que decir. Así que esto lo controlaremos, pero bueno, hay que tener paciencia,
y hay que aceptarlo y hay que sacar lo más positivo. Seguramente que nos trae también cosas positivas, seguramente deja legados también y hay que intentar buscarlos y encontrarlos y saber aprovecharlos y valorarlos positivamente. Esa es un poco la trayectoria. Luego ya me preguntáis. Venga, pues si quieres, Margarita, muchísimas gracias. Desde luego, qué orgullo y qué bonita historia, ¿no? Empezar escribiendo 3 folios y esto es la época que estamos viviendo, que es muy mala por la polarización en redes, etcétera, etcétera, pero muy buena por este tipo de cosas, porque fíjate en qué te conviertes tú, que ahora eres una gran divulgadora, que todo el mundo conoce, que además explicas sencillísimamente cosas que son complejas y sobre todo eres una fuente, lo decía Begoña, muy fidedigna, ¿no? Porque estamos en un momento de infoxicación brutal y ya no sabemos si es verdad una cosa u otra. Así que yo, si quieres, tengo aquí varias preguntas ya preparadas. Y has hablado de la gripe, la primera. Dices, esto no es como la de la gripe. ¿Cómo lo distinguimos? Alguien en su casa que tenga un niño o que tenga síntomas de gripe, ¿hay algo que pueda decir, esto es gripe, esto es no? ¿El olfato? ¿O Sí, la pérdida del olfato. Sí, la pérdida de olfato es lo más claro, que no existen otras enfermedades respiratorias, pero no se da en todas las personas que tienen la infección por el coronavirus. Cuando lo tienes es casi seguro, prácticamente todos dan positivo en un momento u otro, acaba siendo la infección por coronavirus, incluso aunque sea leve, pero todos los demás se pueden confundir con cualquier enfermedad respiratoria. De bueno tiene que todas las medidas que estamos tomando también van a prevenir cualquier enfermedad respiratoria. Por lo tanto, estaremos teniendo menos síntomas de esto y menos síntomas también de los otros. Bueno, pues eso por lo menos ya tenemos algún indicio que puedan decirnos una cosa u otra, que yo creo que no está mal. Y hablando de todo lo que está pasando, tú has dicho que no has conseguido esa vacuna con el virus. Estamos oyendo hablar de la vacuna Moderna, la última, de Pfizer, y yo he visto que has echado un jarro de agua fría, que están todos los medios también muy revolucionados ante ese momento tan esperanzador que parecía que se nos abría. Ya va a haber vacuna en X tiempo, que ahora te preguntaré en cuánto tiempo, y no tienes tanta esperanza en las vacunas. ¿Por qué? Sí, yo creo que vamos a tener vacunas prácticamente seguro, mientras que con el SIDA era mucho más difícil porque es un virus que varía mucho. Estos coronavirus son bastante estables y yo creo que sí que vamos a tener vacunas. No te decía, perdóname, que no tengas en la vacuna, ahora, ¿no? sino dices en que en la efectividad, bueno, no sé si los medios no lo han recogido bien, pero yo veo el titular que dice aquí que eres pesimista y que no va a arreglar la vida a ninguna persona. No entiendo bien por qué. Yo digo que ahora mismo los datos que han podido comunicar las dos compañías es que pueden proteger a las personas de síntomas leves y moderados. ¿Por qué? Porque todavía no han tenido tiempo para que puedan conseguir suficientes datos para ver si protegen a las personas con síntomas graves o que incluso llegan a fallecer por la enfermedad. Yo os voy a explicar por qué. Se han vacunado o han recibido el control 30.000 y pico voluntarios en un caso y 40.000 en el otro, ¿vale? Con 2 dosis se han hecho todo el protocolo, los voluntarios. Y luego ahora se está esperando a que esos voluntarios en su vida normal se infecten de manera natural con el coronavirus. Los voluntarios sanos, que fueron los primeros que además se vacunaron, llevarán una vida con bastantes medidas de contención, pero a lo mejor alguna vez alguno se infecta, igual que nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria, no sabes de dónde viene, solo 1 de cada 10 personas sabe ahora quién le ha contagiado, la mayoría no lo sabe y se contagian. Los voluntarios también se contagiarán. Bueno, pero después de haber vacunado a los voluntarios y ver que era seguro en los voluntarios sanos, empezaron a vacunar a voluntarios de edad avanzada con comorbilidades, es decir, personas que podían tener síntomas graves o que podían fallecer, porque eran de los grupos de riesgo, ¿vale? También hay muchos voluntarios de los grupos de riesgo y era importante porque si no, no sabemos cómo les protege a ellos. Empezaron después. Y además las personas de los grupos de riesgo que no saben si les ha tocado la vacuna o les ha tocado el placebo, que no saben si la vacuna, en caso de que les haya tocado, va a ser 50% eficaz o 100%.
No saben, por lo tanto, si aun estando vacunados con la posible vacuna, pertenecen al grupo de los 50 que están protegidos o los 50 que no, a pesar de haberla recibido. Por lo tanto, todas esas personas de los grupos de riesgo harán su vida como otras personas que no son voluntarias en el estudio, con muchísimo cuidado. Entonces, como harán toda su vida con muchísimo cuidado, tardarán más en infectarse naturalmente, lógicamente. Entre 30.000 y 40.000 habrá bastantes que en unas semanas o en unos meses se acaben infectando de los que son de los grupos de riesgo. Cuando tengan esos datos ya nos dirán la protección de este preparado para evitar que los enfermos, los grupos de riesgo se conviertan en enfermos graves, acaben hospitalizados, acaben en la UCI o incluso fallezcan, el nivel de protección es de tanto y nos lo dirán. Y entonces, cuando nos lo digan más adelante, nos pondremos más contentos. Esto es como una carrera ciclista, ¿no? Entonces, la primera etapa ha sido buena y esta es una etapa muy importante porque ya nos dice que protegen de algo, pero protegen de síntomas leves o moderados. Tiene ya buena pintilla de que a lo mejor también protegen de los graves, pero es que porque algún grave ya se ha contagiado, pero muy poquitos, ¿vale? Entonces todavía no pueden decir nada. Nos han dado una segunda alegría los de Pfizer esta semana, hoy, que además ya han comprobado que son seguras para todas las edades. Y eso lo han comprobado en los 30.000 o 40.000. O sea que eso ya lo saben. Pero todavía nos falta que nos vayan dando más alegrías en las semanas que vienen, probablemente semanas. A lo mejor hacen falta un par de meses o así, pero durante el invierno, lo malo que tiene la pandemia, que es que está avanzando en todo el hemisferio norte, tiene de bueno para los ensayos de vacunas, porque habrá más personas que se expongan y por lo tanto se irán generando más datos. Entonces, simplemente mi comentario de estos días es que es prematuro alegrarse por haber ganado el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España completa, no. Es bueno alegrarse porque hemos ganado una etapa y una segunda etapa hoy, pero nos quedan varias etapas. Bien, y varias etapas, ¿tú hoy te atreverías a decir cuándo crees que puede acabar la pandemia? Porque te he escuchado también decir que acabará cuando todos seamos inmunes, pero ¿eso cuándo es o cómo es? Yo creo que nos queda tiempo por delante. Primero no sabemos si va a funcionar, porque puede ocurrir que proteja de los síntomas leves, pero no sean ninguna de las dos capaces de proteger de los síntomas graves. Pero seguro que la tercera, bueno, la rusa también lo ha dicho y también ha empezado. Seguro que, y la cuarta, que probablemente sea la de Oxford, también nos irán dando datos. O sea que va a haber varias en paralelo y distintas que nos van a ir dando datos. Alguna irá avanzando y se tendrán datos. Yo creo que alguna funcionará. A lo mejor no será óptima, pero alguna funcionará y sí que confío en ello. Lo que no creo es que eso durante este curso, digamos durante todo el invierno y hasta que vuelva a hacer buen tiempo, nos vaya a hacer cambiar los hábitos significativamente. Creo que vamos a tener que seguir contando con que según haga más frío va a ser la época de mayor riesgo y según vaya empezando otra vez el buen tiempo, volveremos a la época más benigna como ha pasado este verano. Bueno, pues fíjate que una de las preguntas que me decía Begoña cuando estaba hablando antes, que más se está planteando las compañeras de colegio, aunque hablar del colegio ahora me resulta gracioso, ¿no? Pero las alumni de Monte Alto, es precisamente qué vamos a hacer en Navidad. ¿Tú qué crees cómo vamos a vivir estas Navidades? ¿Cómo van a ser? Pues las Navidades están en mitad de la época más dura de las enfermedades respiratorias, que la que conocemos es la gripe, es la época más dura. En Navidades y enero es cuando oímos, pues están en las urgencias saturadas, la gente está en las camas esperando en los pasillos a que haya una habitación libre. Eso cuando había gripe. Y es la época más dura, pues porque es cuando hace más frío, cuando menos podemos hacer al exterior, cuando menos podemos ventilar. Y por lo tanto también va a ser la época más dura para el coronavirus. Depende de nosotros. Podemos poner todas las medidas, hay que poner una más, que es la transmisión por el aire, luego os digo lo de los aerosoles un poco si queréis, pero aún con todas las medidas hay gente que se sigue contagiando, hay que tener mucho cuidado. Como digo, 9 de cada 10 personas no saben dónde se han contagiado, por lo tanto, si nos reunimos la familia, por mucho que les queramos, por mucho que confiemos en todos ellos y en nosotros, no sabemos si se han contagiado. O sea, no lo sabemos en realidad. Es muy difícil. No sé, chicos, yo la verdad prefiero, si queréis quedar, siempre con mascarilla y que sea en lo más crudo del invierno, que sea con la de más calidad, la FFP2, muy bien ajustada,
que no sea ni para comer ni para beber, que no nos la quitemos, que comamos cada uno en nuestro sitio si nos vamos a ver que sea fuera de las comidas, que no nos la quitemos y sobre todo de las bebidas, ¿no? Que nos quitan la precaución de enseguida encima. Y que nos lo guardemos el celebrarlo para más adelante. Hay un pueblo en Andalucía que tuvieron alguna tragedia en unas navidades y la celebran ahora siempre en verano. Las fiestas de los pueblos, las que caían el 31 de enero, que es un momento imposible para celebrarlo, las han pasado a San Roque, ¿no? A mitad de agosto. Pues bueno, se puede cambiar este año, celebrarlo en la intimidad, celebrarlo a través de teleconferencias, se puede comer juntos a través de teleconferencias. Yo lo recomiendo, sobre todo si hay personas vulnerables en la familia, muy en particular cuando haya vulnerables, mucho cuidado porque es la época más difícil. Y si no, vamos a tener luego una cuesta de enero de contagios y además todos familiares que van a ser muy duros. Pues el panorama es verdaderamente bastante triste, ¿no? Y desolador porque es apelar a la responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. No sé si las medidas seguirán siendo 6, las reuniones que dejan mantener, pero esa responsabilidad de poder contagiar un nieto a una abuela o a una abuela o a un... Claro. Es que pone los pelos de punta, pero también nunca hemos vivido una Navidad y una situación así, ¿no? De aislamiento, aunque sea, pues mira, hablando por videoconferencia. Y en este sentido, ¿tú qué piensas del ambiente negacionista que parece que está sembrando un sector muy amplio de la sociedad? Veíamos esta semana la última de las encuestas en El País que dice, no me quiero equivocar, pero que el 37% se vacunaría, preferiría esperar para vacunarse y solo el 24% lo haría rápido. Y hay un 13% que ni se plantea vacunarse. Hombre, esto es también el miedo que causa lo desconocido. Todavía no sabemos cómo puede ser la futura vacuna, por lo tanto, ante lo desconocido, yo me echo para atrás, ¿no? Es lo lógico que ocurre. España, de todas maneras, es el país de Europa que más confía en las vacunas. La vacunación infantil es fantástica, es el mejor país de Europa prácticamente. Y probablemente cuando se vea cómo funciona una vacuna, pues la gente pueda cambiar de opinión. Yo creo que ahora es simplemente miedo, desconocimiento, incertidumbre, falta de información clara. Y luego también hay otro tema. Ahora mismo estas vacunas que están, o estos candidatos a vacunas que protegen ya de enfermedad leve, que ya os digo que es una etapa muy, muy dura y ya la han superado, es muy dura, porque hasta ahora estábamos entrenando a nuestro sistema inmunitario y decían, hacen anticuerpos, sí, pero hasta que el entrenamiento no ves que vale para algo, aunque sea para proteger de síntomas leves, realmente no te has enfrentado a fuego real. Esto es como una batallita, como unas maniobras quizás fuertes de un ejército. Pero cuando estos productos de Pfizer y de Moderna tiren para adelante, se les permitirá su uso en condiciones de emergencia. Y a lo mejor ahí es donde está ese alrededor de 4 de cada 10 españoles que dicen yo me vacunaría ya, ¿no? No sé cuántos has dicho. Sí. Pocos se vacunarían ya, pues a lo mejor algunos tienen una cierta emergencia de vacunarse porque algunos a lo mejor tienen un riesgo altísimo. Dicen yo estoy en una situación de emergencia y confío en los indicios que hay, me merece la pena y me voy a vacunar. Esto se van a autorizar de esa manera, es lo que van a solicitar y ese será el primer paso en condiciones de emergencia. Esto es comparable a cuando en la primera oleada los médicos estaban probando varios fármacos porque en base a los indicios que se tenía y en base a razonamientos y no todavía a ninguna demostración, a ningún ensayo clínico, pensaban que podrían funcionar. Entonces se hablaba mucho de, por ejemplo, la hidroxicloroquina, en la que confió mucha gente, y había datos para confiar en ella, lo que pasa es que luego ha cristalizado en que no funcionaba. Pero es parecido a eso, solo que ahora con más datos. Ahora la esperanza está más basada en ciertos datos, pero todavía no se sabe. Entonces habrá gente que a lo mejor decía vacunarse de emergencia, efectivamente, y habrá gente que espere a que ya esté comercializada en condiciones absolutamente normales. Habrá varias etapas y claramente los que estén en los grupos de riesgo serán los que primero lo consideren. Mientras que una persona joven y sana que no está en ningún grupo de riesgo dirá, bueno, incluso dirá, voy a dejar que las pocas vacunas que hay al principio lleguen a las personas que más lo necesitan. ¿Tú te vacunarías?
Yo no soy grupo de riesgo, entonces yo inmediatamente creo que no tendría, ni sanitaria, inmediatamente yo no debería tener acceso a la vacuna. Bien. Bueno, pues yo creo que sí, está... Pero vamos, sobre todo, y lo estamos viendo ahora, perdona, con la vacuna de la gripe, por ejemplo, la vacuna de la gripe es para los grupos de riesgo que coinciden más o menos con los del coronavirus. Y hay sitios en los que se está agotando la vacuna de la gripe, ¿no? Porque se está vacunando gente que no hace falta que se vacune porque no se va a beneficiar prácticamente de esa vacuna. Se benefician los grupos de riesgo. Pues no debe vacunarse quien no se vaya a beneficiar. Hay que dejar paso primero a los demás. Y no solo en España, sino en todo el mundo, ¿eh? Hay muchos grupos de riesgo que a veces hay grupos de riesgo que no son solo por edad o por otras enfermedades crónicas. Hay grupos de riesgo en zonas de muy pocos recursos que no tienen ninguna capacidad ni de comprar mascarillas, ni de renunciar al trabajo, ni de no exponerse. Y bueno, esas personas están en un riesgo más elevado y a lo mejor también conviene cuidarles particularmente, ¿eh? Efectivamente, pero no sé yo si con IVA todavía en España con las mascarillas, eso es otro debate, pero tú mencionabas antes los aerosoles. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Pero no sé si ha calado o no ha calado, si hay todavía confusión en cómo es esto de los aerosoles, cómo se mantiene el virus, cómo está ahí. Sí, todavía hay una cierta confusión porque no entendemos muy bien porque la Organización Mundial de la Salud todavía no lo ha reconocido como un medio frecuente de transmisión del virus. Lo pone como una cosa absolutamente marginal. Y realmente de esto se empezó a hablar en abril. En abril hubo la primera evidencia de que esto se transmitía por aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? No son las gotitas que echamos de la boca, incluso la gente que habla muy vehementemente, que se ven, ¿no? No son esas gotículas que se ven, tienen un cierto peso, caen sobre superficies o al suelo, sino son microgotitas que ni se ven y que se quedan en suspensión mucho tiempo porque no tienen peso y se acaban secando antes que caer. Cuando se secan ya el virus, obviamente, deja de ser infeccioso, no sobrevive. Pero a lo mejor aguantan 1 hora, hora y media, 2 horas en el aire suspendidas. Y lo que ocurre con estas gotitas es que en una habitación grande o pequeña, enseguida el aire se homogeniza todo y está repartida por todo el aire. Por lo tanto, aunque respetes la distancia de seguridad, aunque respetes el aforo de un local que está calculado por la distancia de seguridad entre las personas y no porque se pueda acumular ahí aerosoles y no por lo bien ventilado que esté, sino por la distancia de seguridad entre las personas, si ahí se juntan varias personas y una está contagiada, si están demasiado tiempo, se puede acabar cargando el aire de virus y acabarse contagiando todos. Y esto se sabe, como digo, desde abril. Y el caso muy claro era de un coro que estuvo ensayando, ya cuando ya se sabían las medidas de distancia, ensayaron a distancia en un local grandísimo, no todos los componentes del coro, y sin embargo había uno contagioso que exhaló muchísimo virus. Las personas que estaban cantando inhalaban muchísimo aerosol, claro, y se contagiaron muchísimos y hubo alguno que falleció. Y mantenían todas las condiciones de que ahora tenemos las medidas que conocemos, las mantenían todas. Y no tocaron todos la misma superficie que mantenía el virus, aunque todos se llevasen lo poco que hubiese caído ahí, ¿sabes? No, eso era por el aire. Y de esos casos ha habido muchísimos más descritos. No se han podido atrapar las gotitas de aire y encontrar virus, no se habían podido atrapar hasta agosto. En agosto ya se lograron atrapar a 5 metros de un paciente que estaba enfermo. Incluso se pudo ver que era exactamente el mismo virus que ese paciente tenía en la garganta. Ya hay muchísimos datos, ya se puede incluso calcular que el riesgo en interiores es 10 veces superior. Y por lo tanto hay que actuar conociendo que el virus puede estar en los aerosoles, imaginándote que hay una persona que está fumando continuamente a bajo nivel y que el aire se va cargando de humo. Esa sería la persona contagiada, absolutamente silencioso, porque no tienes por qué saber que está contagiada, ni saberlo incluso la persona, y puede estar ahí y todos acabamos respirando ese humo al cabo del tiempo. Hay maneras de evitarlo, que no son solo abrir las ventanas de par en par, hay varios medios. Hay en el Ministerio de Ciencia he colgado un informe sobre un montón de medidas prácticas de cómo actuar en distintas situaciones, cómo evitarlo, pero aún así el riesgo es mucho más alto en interiores. Y si en Navidad, vuelvo a Navidad brevemente, tenemos un riesgo 10 veces superior del que teníamos en verano, porque en verano hacíamos casi todo al exterior, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Imagínate 10 veces más casos de los que tuvimos en
en verano. Y ya les llega a todo el mundo. Os digo muy brevemente qué se puede hacer para evitar los aerosoles. Desde luego, ventilar, abrir de par en par ventanas y puertas. Pero en lo más crudo del invierno, en las provincias más frías, no lo vamos a hacer. Lo siguiente es ventilar solo cuando haga falta. Para eso lo que se puede hacer es medir cómo de cargado está el aire con detectores de CO2, porque cada vez que respiramos, cuantas más personas haya, más respiración habrá, más CO2 habrá, y eso se puede medir con un detector fácil, que además no hay que estar midiendo continuamente. Una vez que sabes más o menos cada cuánto se carga el aire, pues en una clase de un colegio, pues ya sabes cada cuánto hay que ventilar, a lo mejor hay que ventilar cada media hora, bueno, pues se hace así, ¿no? Y eso es una situación sencilla. También en los grandes edificios, los que tienen aires climatizados muy potentes, lo que tienen que hacer es ponerlo, la palanca, digamos, igual que en los coches lo puedes poner que entre aire de fuera o que se recircule el de dentro, pues en este caso lo que hay que hacer es que entre de fuera. Y está estipulado por ahí qué cantidad de aire se tiene que renovar cada vez para que entre aire limpio y el sucio con el virus, potencialmente, no lo sabemos, salga al exterior. En el exterior se difunde tanto que no contagia a nadie, ¿eh? O sea, el exterior no es nada peligroso ahora. Y la otra posibilidad es tener filtros, purificadores de aire con filtros que retienen al virus. Y los que son buenos son los que tienen por lo menos un nivel 13, se llaman, ¿vale? Esos, si los tienes funcionando continuamente, te están limpiando el aire a mucha más velocidad que lo puede contagiar una persona que esté respirando o que esté cantando allí, ¿no? Entonces, esas son medidas sencillas que se pueden usar y que se deben añadir en las medidas que ya conocemos, ¿vale? La mascarilla muy bien ajustada, mejor de la máxima calidad, a la distancia en cualquier caso, porque sigue siendo cierto que hay transmisión por gotículas, pero ya no causa grandes brotes, sino que es a poca distancia, el trabajar a distancia todo lo que se pueda, el hacer la cuarentena cuando uno es un control, es un contacto de alguien positivo, el hacer el aislamiento cuando sabes certeramente que ya has dado positivo. Todas estas cosas hay que hacerlas con mucho más rigor ahora en invierno que antes y nos van a ayudar. Ninguna por sí sola va a funcionar, pero todas juntas van a ayudar y tenemos una nueva. O sea que la parte negativa es que hay más riesgo, pero la parte positiva es que sabemos más y que tenemos una medida nueva que podemos poner. Pero, por ejemplo, yo con todo esto que me parecen evidencias científicas que se caen por su propio peso, o sea, que no son rebatibles. Yo no entiendo, yo he cogido hoy un avión, no entiendo por qué puedo tener a alguien que coma. Estamos todos con mascarillas, el avión no mantiene las distancias de seguridad y permiten que la gente esté comiendo. Y pues no lo entiendo. Es que me parece, no sé si es que los filtros del avión funcionan muy bien, que es lo que han dicho, pero vamos, a mí hay cosas que me parecen muy sorprendentes que nos estén tomando medidas un poco más drásticas. Pues si comes en el avión, salvo que sea un largo recorrido, un transatlántico, realmente no tiene sentido. Los filtros del avión son excelentes, son los mejores, son los mismos con los que trabajamos nosotros, y son los EPA, estos famosos, que filtran 100% en una sola pasada del aire. Esos son muy buenos. ¿Por qué son muy buenos? Porque los aviones tienen que recircular el aire, no pueden coger aire a menos 50 grados del exterior, ¿no? Entonces, por eso desde antes ya eran así de buenos. Pero efectivamente, si tienes a alguien muy cerca, pues a lo mejor en algún momento puede haber un riesgo. No se debería comer en los aviones, no sabía que lo permitían. Sí, hay una diputada en el Congreso que está siempre, que viene de Canarias, además ella es de riesgo y es divina y siempre está diciendo, pero por favor que no se deje. Pues nada, no, en mi caso. Pero yo estas cosas no lo entiendo, y menos con esto que estás contando de los aerosoles. Me sorprende. Hablando también de la información y de lo que nos llega, ¿tú crees que se ha hecho, que era mejorable cómo se ha formado o informado a la población acerca del COVID? ¿O crees que ha habido confusión con un día sin mascarillas, luego no, luego es que decíamos que no porque no había mascarillas? A ver, al principio no había mascarillas y además es que no había evidencia de que las mascarillas funcionasen. Luego ya sí que ha habido la evidencia científica de que funcionaban. Yo estuve buscando como loca, todo el mundo le pedía, ¿habéis visto alguna publicación en que se demuestre que las mascarillas funcionan? Y decían, los chinos lo dicen. Digo, bueno, pues que lo demuestren también, ¿no? Porque los chinos hicieron muchas cosas a la vez y no sabías si todas ellas eran necesarias o si alguna no lo era. Entonces, cuando había pocas mascarillas, usarlas para la población en general, cuando no sabíamos si iban a ser útiles y quitárselas a los sanitarios, era peor, porque entonces no estábamos cuidando a los que nos tenían que cuidar a nosotros, ¿no? O sea,
Era mucho más eficaz que las usasen los sanitarios. Las evidencias empezaron a surgir bastante al final, o sea, las empezamos a usar antes de que hubiese evidencias claras, yo creo incluso. O sea que eso es de las cosas que parecían muy claras que iban a proteger, pero hasta que no lo pruebas no lo sabes. Como digo, había tratamientos muy claros que parecía que iban a funcionar y luego un ensayo bien controlado te dice que no funcionan. O sea que podemos acertar o equivocarnos. ¿Cómo se ha comunicado? Pues es que somos todos muy diversos. Hay gente que quiere saber la realidad más certera continuamente, hay gente que prefiere enterarse una vez cada 3 semanas, hay gente que necesita que se lo expliquen, hay gente que necesita que le digan qué tiene que hacer y lo obedece con disciplina total, hay gente que le gusta que se lo cuenten con mucho detalle, hay gente que quiere que se lo cuente alguien joven, alguien mayor, hay de todo, hay gente que quieren que se lo cuenten con metáforas, hay otros que quieren la realidad. Los que lo estamos comunicando, los científicos, cada uno lo estamos haciendo a nuestro estilo, como sabemos, porque somos todos aficionadillos, ¿no? Y sabemos que cada uno llegamos a un tipo distinto de población, pero es que tampoco sabemos cómo llegar a todos. Y lo mismo lo que se ha comunicado oficialmente, pues es que depende, Ha habido gente que le ha gustado más, ha habido gente que le ha gustado menos. Es difícil porque había muchas incertidumbres. Bien, estando hoy como estamos, no solamente en España, bueno, podemos empezar, yo te pediría rapidísimamente, ¿cómo ves que has hablado de momento de más frío? Cuando llegue el momento de más frío puede haber pico, hay que cuidarse mucho más porque es más probable que haya más contagios y que se produzca, pero por ahora, a día de hoy, tal y como estamos, si vemos España, Madrid parece que está mejorando. Las cifras que nos dan es que está mejorando. En el resto de España, si comparamos con Europa, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo estamos haciendo en España? ¿Qué medidas aconsejarías tú a los políticos para que tomen, o si habría que ponerse de acuerdo entre todos? ¿Cómo lo ves? Pues es que las medidas es muy difícil saber las que funcionan, porque como estamos tomando todas a la vez y no nos tomamos paciencia, a veces porque no podemos, para saber si funcionan, pues hay veces que no sabes si alguna funciona independientemente. Confinamiento total sabemos que funciona, eso está claro. Las mascarillas funcionan, está claro. El protegerse del aire también está conteniendo los brotes grandes, eso también está funcionando. Pero en cuanto a confinamiento, el aforo, la movilidad, el confinamiento perimetral, ¿eso cuánto funciona? Pues cuanta menos gente veamos, cuanto menos nos movamos, está claro que va a ser menos probable que contagiemos a alguien. Pero hasta qué punto hay que hacer el esfuerzo y dónde hay que parar, eso no lo sabemos todavía. O sea, sabemos que la gente se mueve menos cuando se le avisa de que la situación es muy grave por sí mismo. Sí, claro, o sea, reaccionamos, nos mentalizamos y echamos un poquito para atrás. Yo creo que ahora en lugar de oleadas durante el otoño e invierno vamos a tener pues como oleaje, ¿no? Nos confiaremos un poco, subirán los casos, reaccionaremos, bajarán. Y de medidas aparte de nuestro concienciamiento y de nuestra acción, pues también es muy importante, como siempre, prevenir. Lo primero, prevenir. Y si se puede hacer un diagnóstico rápido, los test de antígeno, por ejemplo, parece que están pudiendo ser muy importantes porque te dan el diagnóstico en 15 minutos, cuesta mucho menos trabajo al sistema sanitario, no tienen que mandar tu muestra, codificarla, recibir el resultado codificado, comunicártelo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso está teniendo un efecto porque las personas somos muy conscientes de que si somos positivos nos tenemos que aislar, que tenemos que informar a nuestros contactos, aunque no haya rastreadores, que es un problema que no los haya, pero aunque no los haya, estamos sabiendo que tenemos que informar a las personas cercanas que les hemos podido contagiar y normalmente la mitad de la población debe de saber que si es contacto un positivo también se tiene que aislar. Entonces, eso lo vamos haciendo mejor y si tenemos la información muy pronto, evitaremos varios días de retraso, por lo tanto, evitaremos los días en que somos más contagiosos. Y quizás eso es una de las cosas que esté funcionando en Madrid, no lo sé. O nos ha entrado mucho el miedo y estamos muy concienciados, no lo sé. O sea, no hay certezas de por qué exactamente se está mejorando ahora Madrid cuando hace un mes éramos el lugar más peligroso de España, entre comillas. Pero claro, es que hay oleaje, entonces cuando hemos sido el lugar peor nos hemos dado cuenta de la gravedad y hemos reaccionado. Entonces eso también ayuda.
¿Cuáles son los datos? Los datos es difícil de seguirlos, pero los datos de hospitales lo están diciendo. Los hospitales efectivamente reflejan que en Madrid está mejorando. Vale. Y sobre esos test de antígenos, parece que hoy el ministro no ha cerrado la puerta a que se puedan hacer en farmacias. ¿Tú eres partidaria? ¿Te parece que es una buena medida que vayamos a las farmacias y nos puedan hacer esos test de antígenos? No sabía cuál había sido el resultado de la reunión. Lo acabo de leer, dice que no sí. ha cerrado la puerta. No veo que haya dicho que sí o que no, pero que no lo ha cerrado la puerta. A ver, lo importante del diagnóstico del coronavirus es que es una enfermedad de declaración obligatoria y la razón de que sea de declaración obligatoria es que se sepan los casos que hay. Es muy importante porque si no se saben los casos que hay, los hospitales no reaccionan, de repente les llega una avalancha de enfermos y no estaban preparados. O sea, desde el punto de vista de control de la epidemia hace falta saber los casos que hay y hace falta declaración obligatoria. Por lo tanto, si en las farmacias, además de en atención primaria y en los hospitales, se comprometen a que si ellos hacen test de antígeno van a hacer la declaración obligatoria de todas esas personas, no es muy difícil hacerla, pero claro, para una persona hacerla, aprenderte el papeleo de cómo hacerlo, que es un email, aprenderte cómo hacerlo es difícil, pero para una farmacia no, lo puede hacer en bloque, cada 20 casos los comunica o como se les ocurra. Entonces, eso es muy importante para el control de la epidemia. Y lo otro importante es que no haya contagios en las farmacias, claro. Entonces, que solo lo hagan farmacias en que tengan una sala que se pueda parecer a la consulta de enfermería de un centro de atención primaria, que tenga los equipos de protección adecuados y que pueda hacerlo en las mismas condiciones que se hace que lo puede hacer el enfermero, ¿no?, del centro de salud, como digo. Entonces, las farmacias que tengan eso lo podrán hacer, no lo van a hacer en el mostrador o no se va a salir el farmacéutico a hacértelo al lado de donde tienes los biberones de los niños, ¿no? O sea, eso no puede ser. Pero los farmacéuticos yo creo que sí que tienen la capacidad para hacerlo correctamente, ¿eh? Y además para luego notificar los casos. O sea que yo estoy a favor y los test de antígeno me gustan por la inmediatez y porque a todos nosotros nos tranquilizan de si lo tenemos o no y nos ayudan a informar a los contactos. Pero me gustaría hacer un poco fact-checking aquí contigo porque yo no tengo claro, desde luego he escuchado a médicos decir que los test de antígenos son solo fiables o tienen ese grado de fiabilidad tan alto si uno manifiesta síntomas. Es decir, que si la gente se hace test de antígenos en lugar de PCRs, resulta que hay mucho falso negativo. ¿Esto es verdad o no? Se está diciendo al revés de cómo es, a ver si lo sé explicar. No es que no valgan para los asintomáticos, es que cuando se empezaron a autorizar su uso, no se habían comprobado en asintomáticos, que no es lo mismo. No se sabía si iban a funcionar o no en asintomáticos, no quiere decir no funcionan en asintomáticos. Los asintomáticos tienen más o menos la misma carga viral, la misma variabilidad en carga viral que tienen los que tienen síntomas. Por lo tanto, si funcionan con síntomas, deben funcionar igual sin síntomas también. Yo creo que pueden ser igual de valiosos. Además, hay que tener en cuenta una cosa, es que un test de antígeno o una PCR puntual solo es válida en el momento en que te ha tomado la muestra y quizás unas pocas horas más, porque al día siguiente a lo mejor ya ha crecido la infección en ti y ahora ya pasas a ser contagioso, ¿sabes? Quiero decir, el test de antígeno te da una foto muy puntual de lo que está ocurriendo en ese momento y la PCR te da exactamente la misma foto muy puntual. Que nadie se haga una PCR o un test de antígeno y diga, ala, ya estoy como vacunada, toda la semana por delante no contagio a nadie. No, quiere decir que en ese momento el virus no ha logrado multiplicarse en ti o que no tienes virus, una de las dos cosas. Pero cuando, por ejemplo, en sitios de muy alto riesgo, en una residencia, si se hace test de antígeno a los residentes y a los trabajadores de la residencia, hay que hacerlo a los 3 días o a los 4 días otra vez, a los 4 días otra vez, porque la infección no da la cara en todas las personas inmediatamente después del contacto. Hay personas que los da a los 2 días, hay personas que lo da a los 10 días. Entonces tú puedes estar incubando, el periodo de incubación, incubando el virus y no dar todavía la cara. Por lo tanto hay que hacerlo varias veces. No es un pasaporte, te puede valer en las siguientes horas en que todavía estás más o menos igual, pero ya al día siguiente ya no vale, ¿eh? Bueno, pero entonces tenemos una inseguridad muy grande, ¿no? Salvo que te dé positivo, el negativo nunca vas a saber si luego a las siguientes horas te va a dar, entiendo. O sea, es complicado, ¿no? Exactamente. Lo único seguro es el positivo.
De hecho, hubo un caso muy claro que lo contaron cuando hubo todo el brote grandísimo de la Casa Blanca. Todos se hacían un diagnóstico todos los días antes de ver al presidente, y además lo hacían todos los días. Y hubo una persona que por la mañana se había hecho el diagnóstico y por la tarde en el avión de vuelta se aisló de los demás porque ya tenía síntomas. Sí, Pero, es así. y este fin de semana, me parece que yo he leído una noticia que Elon Musk se había hecho 4 test de antígenos, no sé si lo has leído, ¿No? y en 2 había dado positivo, en 2 negativo, y en el mismo día, ¿eh? Entonces, a mí me ha parecido confusísimo, que si la noticia es verdad, él lo ha tuiteado y ha salido en todos los medios internacionales. Él denunciaba fraude en los test de antígenos, porque dice, ¿cómo me puedo haber hecho 4 y unos sí y unos no? Eso no lo puedes decir hasta que no te hagas igual la PCR. Con la PCR habría pasado lo mismo. Vamos a ver, vamos a imaginarnos una cosa visual. Tú cuando tienes una faringitis y tienes placas en las amígdalas, se ve dónde está la placa. Las placas son puntos blancos puntuales que se ven, ¿vale? Y te los ve el médico, incluso tú te los puedes ver abriendo la boca muchísimo, mirándote al espejo, iluminándote y se ven las placas, ¿no? Y probablemente los padres y las madres habremos aprendido a verlas en nuestros hijos, ¿no? Tiene placas, me lo llevo al médico. Bueno, pues las placas son zonas puntuales. Las bacterias están acumuladas en una zona así y en la de al lado no. Entonces, depende cómo tomes la muestra, te puedes llevar zona infectada o no. No toda la mucosa absolutamente está a la vez, como un solo hombre decide, ahora todos a la vez vamos a manifestar el virus. No, es un tejido, hay zonas más infectadas, hay otras menos. Por ejemplo, en la misma nariz hay veces que uno está constipado y tiene una fosa nasal mucho más afectada que la otra. O sea, esas cosas ocurren, ¿no? Entonces, cuando todavía no tienes síntomas, puede ocurrir que una muestra en un momento positivo y en otra de negativo. Sí, por eso el negativo nunca es garantía de nada. Bueno, pues me vais a perdonar, Margarita, aquí tengo un pequeño inconveniente porque yo quería dar paso a las preguntas, pero voy a contar ya a todos los que nos están escuchando o viendo, a todas, y que es que me han puesto en el hotel donde estoy un ordenador muy pequeñito porque necesitábamos conexión por cable a internet y no acierto, estoy intentando leer las preguntas y no las leo, es que este ordenador es mini y yo ahora mismo no veo casi nada. Mira, solamente aquí veo una. Para los que hemos pasado, te lo digo para ir introduciéndote, si quieres, vale. Tú también las ves, pero dice para... No están en el chat, ¿no? Sí, están en el chat, en las preguntas y respuestas, ahí las tenemos. Pero bueno, mira, voy a... Preguntas y respuestas, vale, voy a ver. Si voy no a las puedo ver yo. Sí, yo te voy preguntando si quieres alguna que acierte a Yo veo leer. alguna. Yo Sí, pues sí mira, que las veo bien, lo tengo en pues grande. si quieres te hago una que sí que leo, que es para los que hemos pasado la enfermedad y tenemos anticuerpos, ¿qué esperanzas tenemos de mantener el nivel inmune? Pues bastantes, muchas esperanzas. Esto lo comparamos con todos los otros coronavirus que conocemos. Los otros coronavirus que conocemos son los que se llaman los catarrales. Y estos parecen benignos porque todos tenemos inmunidad frente a ellos. Parecen benignos, pero también tienen sus genes de virulencia y todo eso, ¿eh? Pero parecen benignos porque tenemos inmunidad. Y causan catarros. Cuando te reinfectas, que nos reinfectamos todos, causan catarros, pero nada más que eso. Por lo tanto, la inmunidad que tienes, aunque vayan bajando los anticuerpos, y en todos esos coronavirus van bajando los anticuerpos, lo que hemos visto con este coronavirus, que dicen, si yo tenía anticuerpos y he desaparecido, ¿qué me pasa? Bueno, pues esos van bajando también con esos coronavirus. Cuando te reinfectas, pues pegan un subidón, porque tienes una memoria inmunitaria que te va a durar toda la vida. Esa memoria inmunitaria está ahí. ¿Y qué ocurre? Que te protegen de la clínica grave, claro que te protegen de la clínica. O sea, una reinfección siempre será mucho más benigna, salvo que entre medias tengas un trasplante con una inmunosupresión muy potente, por ejemplo, una quimioterapia muy agresiva por un cáncer. En esos casos ya sabemos que nos quedamos sin defensas, ¿no? También nos quedaríamos sin defensas, pero la protección va a ser buena. Lo que no sabemos es si cuando nos reinfectemos seremos contagiosos. Esa es una asignatura pendiente que tenemos que resolver los investigadores. No sabemos si seremos contagiosos. Por lo tanto, aunque si tú has pasado la enfermedad y tendrás inmunidad y estarás protegido, no expongas a los vulnerables de tu entorno o ni siquiera a nadie de tu entorno de una manera distinta. Mantén todas las medidas igual que todos los demás. Bueno, y fíjate, esto es muy interesante, yo no lo sabía, esto de que los que ya lo han pasado no se sabe si son infecciosos y por lo tanto pueden contagiar. Y hay otra persona que dice, los pacientes que ya han pasado la enfermedad, ¿se deberían vacunar?
Si hay una vacuna muy potente, si nos sobran dosis de vacuna, a lo mejor se tienen que vacunar, por ejemplo, imagínate que sí, se podrían tener que vacunar en el caso de que se les detecta un cáncer y les van a poner una quimioterapia van a empezar en 3 semanas. Pues lo que hacen en otros casos con otras vacunas es que en esos casos te tienen que vacunar antes de que empieces la quimioterapia para reforzar la cantidad de anticuerpos que tienes presente para que por lo menos esos anticuerpos suban con todas las enfermedades y en particular con este coronavirus que han ido bajando, para que los tengas altos, para que la protección sea más fuerte. Porque cuando tienes los anticuerpos altos la protección es más fuerte. Pero, por ejemplo, protegerse frente a un catarro tampoco es ningún problema, ¿no? Con los otros coronavirus. No sabemos en qué acabará quedando cuando todos tengamos inmunidad, pero por ahora los casos de reinfectados en el mundo se cuentan con los dedos de una mano, ¿eh? Todavía. O sea que hay muy pocos que se hayan notado. Oye, Margarita, pregunta también aquí, en este caso Macarena, ¿cómo puede ser que en una familia de varios miembros unos hayan cogido el coronavirus y otros no? ¿Influye el grupo sanguíneo o las defensas? Pregunta. El grupo sanguíneo influye muy poquito, ¿eh? Influye mucho más, por ejemplo, ser hombre o ser mujer, ¿eh? Ya sabéis que los hombres tenéis más riesgo que las mujeres. El grupo sanguíneo prácticamente nada. Influye, yo creo que lo que más influye, hay muchos ejemplos de familias que se han contagiado todos y muchos ejemplos de familias en los que solo se ha contagiado uno o dos. Yo creo que lo que influye varias cosas. Una, las defensas, efectivamente, que estés más sano con tus defensas, a las que contribuye, por cierto, el ejercicio moderado, hacer un poco de ejercicio, manteneros, aunque no os mováis tanto a hacer ejercicio todos los días. Y contribuye probablemente también, fíjate, yo creo que la ventilación de las casas. Las casas pequeñas en las que vive mucha gente, con menos recursos, que solo tienen un baño, por ejemplo, que es una habitación que normalmente se tiene cerrada, que se ventila, pero no cada hora, ¿no? O sea, no se ventila cada hora, vas a abrir la ventana del baño para ventilarlo, ¿no? Y es lo que requeriría a lo mejor este virus. Si solo tienes un baño que lo comparte toda la familia, es probable que ese sea, por ejemplo, un sitio de contagio. Y las familias que tienen varios baños y que se pueden repartir, las familias en que la persona contagiada se puede aislar en una habitación separada y se le puede dejar la bandeja y la comida en la puerta, pues probablemente logren no contagiar a los demás. También depende, pues eso, de la carga de virus que tenga cada persona, y hay personas que tienen más que otras y no se sabe por qué. Bueno, y hablando de carga de virus, aquí hay otra pregunta que dice, has dicho, Margarita, que los asintomáticos tienen la misma carga viral. ¿Por qué no tienen ningún síntoma? ¿Y vale. por su sistema inmunológico o por qué? ¿Por qué no tienen ningún síntoma? Bueno, pues probablemente hay que tener en cuenta que los síntomas los desencadena el virus, pero los desencadena a largo plazo. Para cuando tienes los síntomas más fuertes, los graves, realmente los graves, es lo que llaman la tormenta de citoquinas, esta que es una inflamación descontrolada, una inflamación persistente descontrolada que afecta a muchos órganos, eso ya es cuando ya se te ha pasado la infección, cuando ya está controlada la infección, pero ha dejado ahí su huella, ¿no? Su huella maligna. El no tener síntomas en absoluto puede ser o por su sistema inmunitario, cuanto más jóvenes, más potente es su sistema inmunitario, pero también puede ser porque se hayan enfrentado a una cantidad de virus más pequeña. Si, por ejemplo, llevaban mascarilla y quien les ha contagiado también llevaba, aunque la llevasen un poco mal puesta, a lo mejor la cantidad de virus que les ha contagiado es menor y, por lo tanto, te puedes defender. Esto es una carrera entre el virus que se va multiplicando y tus defensas que se van multiplicando. Y si empiezas con ventaja de uno o con ventaja del otro, pues puede que se convierta en una infección muy grave o que se controle hasta no tener síntomas. Y, por ejemplo, Margarita, otra cosa que yo he escuchado mucho y no sé si es cierto, es verdad que tomar vitamina C y zinc, por ejemplo, y hay otros que hablan de no sé qué, que previene contra el coronavirus o que te da esas defensas que te protegen más. ¿Deberíamos tomar algún tipo de vitamina especial o todo eso que nos están contando son cuentos chinos en concreto para el coronavirus? La vitamina C no hay nada demostrado. El zinc, ahora mismo no me acuerdo qué función tenía. La vitamina D es la única que se ha visto que las personas que tienen la vitamina D muy baja
tienen más posibilidad de tener el coronavirus grave. Por lo tanto, de nuevo, tomar alimentación variada, que es por donde te viene la vitamina D, suplementos de vitamina D si la tenéis baja, y mucha gente lo sabe porque ya es algo que entra en los análisis normales, y exposición al sol. ¿Y cuáles serían esos alimentos que tienen más vitamina D? No lo sé. ¿Qué alimentos son los que más vitamina D tienen? Le estoy preguntando a mi marido. Los grasos, ¿no? Las grasas son, ¿no? Pescado azul, ¿verdad? Pescado azul, mantequilla, esas cosas, sí. Ah, vale, o sea, eso ahora... Huevos, leche entera. El comodín del público he pillado. Comodín del público, qué suerte. Qué suerte. Y sí, pero bueno, una alimentación variada, ¿eh? La buena alimentación es buena para el sistema inmunitario, dormir bien es bueno, el ejercicio, y también es bueno cosas que son difíciles, no estresarse, relaciones sociales, y eso es difícil ahora, pero intentar mantenerlas, aunque sea por teleconferencia. Eso es complicado, sí, porque además yo creo que hay mucha necesidad. Otra cosa es que nos lo has puesto muy complicado porque hay que cumplirlo. Es muy difícil, pero voy a ver porque es que a veces no veo nada. Mira, ¿hay alguna evidencia de que hay más de un serotipo del SARS? No, no lo hay. Esto es porque están surgiendo variantes, ¿no? Y se publica mucho de que esto es una variante, ha cambiado el virus, o parece que ahora antes estaba el de China, ahora hay otro. No, y esto del serotipo es importante. ¿Qué es un serotipo? Es cuando de un virus hay dos serotipos, quiere decir que en algún momento de la historia ese virus ha sido capaz de escaparse de nuestra respuesta de anticuerpos. Y si se ha escapado de nuestra respuesta de anticuerpos, se ha hecho un grupo distinto que ahora hay que combatirlo con anticuerpos distintos. No, ni este coronavirus, ni ninguno otro de los coronavirus humanos, ni los buenos ni los malos, ni los coronavirus de animales tienen serotipos. Es decir, son virus con una capacidad de mutación baja, que corrigen todos sus errores, que no se escapan de nuestro sistema inmunitario y que, por lo tanto, es muy probable que cuando se consiga una vacuna sea la misma todos los años, es decir, que no haya que vacunarse todos los años como con la gripe. Este varía 10 veces menos, no tiene esos cambios, y que si es buena, pues valga para mucho tiempo. A lo mejor hay que ponerse 2 o 3 dosis, pero luego ya será para más tiempo, o a lo mejor se sustituye por una vacuna que en lugar de proteger al 50% protege al 70%, al 90%, pues a lo mejor. Pero no ocurrirá eso de que se vaya cambiando cada año. Aquí te piden también una aclaración que dice, a ver si puedes aclarar, ¿existen falsos positivos o un positivo es seguro que se tiene COVID? Gracias, no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Sí, hay falsos positivos con la PCR. Por ejemplo, al principio se hacían PCRs para ver el seguimiento, para ver si ya pues, podías levantar la cuarentena, el aislamiento, y se ha visto que hay personas en las cuales siguen dando PCR positivos durante un par de meses cuando ya no están enfermos. Entonces, esos positivos de la PCR ahora se ha visto, de nuevo, cuando se estudian los brotes, o sea, los brotes hay que estudiarlos para saber, para evitar que se contagien entre la población, eso es importante. Pero sobre todo también para los investigadores nos viene muy bien porque sabemos qué está ocurriendo. Bueno, pues en los brotes, las personas después de 10 días de los síntomas o 10 días del diagnóstico ya no contagian a nadie más, ¿vale? O sea, por eso el aislamiento y la cuarentena son ambos de 10 días, porque después de 10 días ya no se contagia a nadie más, aunque se siga dando positivo en la PCR. Ese sería el falso positivo de la PCR. Ese sería el que la PCR no vale para hacer seguimiento, para decidir, vale para el diagnóstico inicial, pero no luego ya para decir, ala, ya lo has pasado. Porque en general en todas las personas se acaba pasando, salvo quizás en personas con déficits inmunitarios muy potentes, como he dicho antes, con un trasplante, eso es un riesgo tremendo, o con una quimioterapia muy potente en el momento, eso también es un riesgo, ¿no? Oye, no sé si te he hecho ya esta pregunta o no, porque entre lo que leo, preguntaba a alguien, antes he leído, que cómo es posible que en una misma familia, la mitad, por ejemplo, quien sea, pasan el COVID viviendo juntos, todo juntos, y resulta un marido y una mujer, uno sí y uno no. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué unos se contagian y otros no? Dentro de una misma familia, en situaciones también a veces en entornos muy pequeños. Sí, eso lo hemos hablado antes, sí, es lo que os he dicho, de que si tienes que compartir alguna estancia, sí que puede haber problema. Pero hay otra pregunta relacionada que dice, ¿recomiendas pasar la enfermedad todos al mismo tiempo o que nos aislemos? Yo recomiendo aislamiento,
porque sabéis que hay personas que no son de grupo de riesgo y que sin embargo de repente destaca que resulta que sí que tenían riesgo. Igual que hay deportistas que de repente tienen esta muerte súbita en mitad del partido de fútbol, por ejemplo, que puede ocurrir, pues puede ocurrir que a determinadas personas de repente se les manifieste que tenían una patología de riesgo y no lo sabían. Y además también sabéis que hay casos de gente que pasa una enfermedad suave pero luego tiene secuelas. Entonces ahora mismo no merece la pena arriesgarse a ello, no merece la pena. Porque además, incluso si la pasas, vas a tener que seguir por ahora con las mismas medidas de tener cuidado, de mascarillas, de distancia, de aire ventilado, etcétera. Entonces, por lo tanto, mejor que lo pase cada uno, solo el que está contagiado y todos los demás evitar pasarlo. Pues mira, aquí veo otra muy escueta, pero que me parece también muy interesante. ¿Por qué las secuelas son tantas y tan distintas? Sí, todavía no se sabe, las secuelas. Estamos tan ocupados curando a los enfermos que a las secuelas las estamos dejando de lado y no hemos tenido tiempo para estudiarlas, para curarlas, y es un problema porque sí que hay secuelas. Más que las secuelas, a mí, que también me preocupan, porque hay que tratarlas y no es fácil dar con ellas, o sea, no han dado para nada los clínicos con qué está ocurriendo con las secuelas. Se están identificando, pero más que las secuelas a mí me está preocupando otra cosa que lo tiene más gente, y es problemas que están muy estigmatizados, que se identifican con salud mental y que realmente es lógico que tengamos muchos, ¿no? Depresión si alguien ha fallecido, ansiedad porque no sabes lo que está pasando, no sé, agobio tremendo, incluso, pues no sé, ataques de pánico, ¿no? O sea, todas estas cosas que podemos tener mucha gente en la población, el shock postraumático que tendrán algunos sanitarios de la que han pasado en la primera oleada, yo creo que eso hay que darse cuenta, hay que tratarlo cuando se pueda tratar, hay que ir al médico y no hay que aceptar las consecuencias, porque tienen consecuencias que de verdad te causan síntomas también, y no es que estés tú mal de la cabeza, al contrario, es que tienen un tratamiento, a lo mejor te falta una vitamina para tu sistema nervioso que te ayudaría, una vitamina, un neurotransmisor más bien, pero que te lo pueden dar farmacológicamente, y eso también hay que tratarlo. O sea que eso, yo me gustaría que eso perdiese un poco el estigma que tiene, porque hay razones para todo ello y habría que tratarlo con un psicólogo a lo mejor que ayude a relajar el estrés, etcétera. Bueno, pero Margarita, fíjate, veo tantas preguntas, aunque veo hormiguitas, pero veo tantas preguntas que no sé si tú tienes tiempos, veo que también son las 21:33, ya estamos fuerísima de tiempo. Te hago alguna, por ejemplo, rapidísima de, esto ya es todo información muy práctica, ¿es necesario limpiar los productos del súper? Creemos que ya no. Es decir, ahora en los países que están libres totalmente de virus, como Nueva Zelanda, por ejemplo, han detectado en un caso único, en un envase de un material, de un alimento congelado, que conserva mucho mejor el virus, han encontrado que en esa superficie había algo de virus, pero es muy poco frecuente, ¿no? O sea, no ha habido casos que se puedan adscribir a ese tipo de contagios, y además ahora en particular que todos llevamos mascarilla y que por lo tanto no nos llevamos las manos a la boca ni a la nariz con tanta frecuencia, nuestras manos están mucho más limpias, y con el gel hidroalcohólico mucho más. Por lo tanto, todos los operarios y todo lo que toquemos los clientes anteriores del supermercado estará mucho más limpio. Eso Bueno, lo han visto incluso, los científicos lo han mirado y han visto que no se detecta el ARN del virus. mira, pues de verdad estaríamos toda la noche. Yo no sé si Begoña va A a... ver, yo veo una aquí, que por ejemplo, que me pregunta, efectos secundarios de las nuevas vacunas. La nueva vacuna de Pfizer ha dicho hoy que ya han pasado los ensayos de seguridad y que habiéndolos ya completado el periodo de seguridad de vacunación de decenas de miles de personas que ya han pasado 2 meses desde la segunda vacunación, que ya saben que son seguras, que tienen los efectos secundarios que tienen, son los típicos de otras vacunas, creo que son un poco más fuertes, pero que no son peligrosos, son tolerables, son fiebre, son dolor en el sitio de la inyección, a lo mejor algo de dolor muscular, pero bueno, que son tolerables y ocurren en pocas personas.
O sea que Pfizer ya ha dicho, ya ha llegado al estadio de decir son seguras. Todavía no nos ha podido decir cómo de eficaces son en las personas que tienen el máximo riesgo, pero ya sí que nos ha dicho que son seguras. Y los de Moderna lo dirán probablemente 1 o 2 semanas después, porque van con más o menos esas pautas. Y una vez que te has vacunado, lo que tú has hecho ha sido enseñarle a tu sistema inmunitario a que reconozca ese virus para siempre. Esto es como cuando se pasa la varicela, que le has enseñado a tu sistema inmunitario a cómo reconocer la varicela y ya no la vuelves a pasar en la vida. A lo mejor te vuelves a contagiar, pero lo controla de manera que no notas síntomas. Pues las vacunas hacen lo mismo. Y además, si estás vacunado, cada vez que te expongas al virus por alguna otra persona, porque esté circulando en la población, será un recuerdo a esa memoria. Es como si tú te has leído un libro o has visto una película y la vuelves a ver. ¿Vale? Tú ya recuerdas en tu cerebro cómo era esa película, no te acuerdas de todo, la vuelves a ver, te acuerdas mejor. La vuelves a ver dentro de 3 años, te volverás a acordar, cada vez te acordarás más. La memoria inmunitaria está ahí para siempre y se sigue fortaleciendo cada vez, ¿eh? O sea que se queda, es como una barrera perfecta que se queda ahí y que el virus no puede pasar. Puede ser más perfecta o menos perfecta según sea la vacuna, pero ya sabéis que las vacunas mejores logran erradicar las enfermedades de la faz de la tierra, ¿no? La viruela se erradicó con una vacuna, la poliomielitis está a punto de erradicarse ahora. O sea que sí, las vacunas es la mejor solución, cuando se tienen es la mejor solución. Y además incluso parece que están resultando más fáciles que los antivirales. Oye, Margarita, yo es que tampoco me puedo quedar mucho más. Quería preguntarte algo que sí que al estar en un entorno de colegio, lo hablaba también con Begoña, ¿cómo has visto la evolución? ¿Son seguros los centros escolares? ¿Te parece que era lo esperable? Porque fíjate, de estar cerrados antes del verano, desde el mes de marzo, ahora, que yo creo que está razonablemente bien, pero hay comunidades donde han decidido drásticamente cerrar. ¿Tú cómo ves lo de la transmisión vía niños? ¿Cómo están funcionando los colegios? Pues yo creo que los niños, ha habido todo tipo de publicaciones sobre ello, pero para mí el resumen es que los niños pueden contagiar tanto como los mayores y que hay mucha diversidad. Y los niños y los colegios han tenido la suerte de que se han puesto las normas cuando ya estábamos bastante convencidos de la transmisión por el aire. Así como en las empresas no estamos trabajando con las ventanas abiertas, en los colegios y en las universidades sí que se está haciendo. Se han beneficiado de eso y están funcionando muy bien. Por lo tanto, nos está diciendo que la transmisión por el aire es importante, porque los niños que tienen más contacto unos con otros y todo eso, sin embargo, está funcionando mejor los colegios de lo que la mayor parte de la población pensaba o pensábamos, porque teníamos un cierto resquemor de a ver qué pasa, ¿no? Están funcionando muy bien y ahora se podrían beneficiar pues probablemente de los detectores de CO2, porque muchos colegios tienen ventanas, por lo tanto con el detector de CO2 que te indica cuándo ventilar puede ser suficiente. Si tienes aulas en las cuales hay solo tienen la puerta o tienen solo una ventana, pues a lo mejor no te vale con el detector de CO2, porque a lo mejor el detector de CO2 te dice que cada 5 minutos hay que abrir la ventana o la puerta y entonces pues la verdad es que te quita todo el ritmo de la docencia y te deja igual de frío que mantenerla abierta todo el rato. Entonces en esos casos serían probablemente mejor los filtros, los purificadores de aire con filtros tipo EPA del nivel 13. O sea que depende de las circunstancias cuáles son mejores y los colegios tendrán que ir evolucionando un poquito hacia eso. Hablando también del CO2, cuando también he escuchado yo que las mascarillas, estamos ahí respirando el CO2 nuestro constantemente, que llevarlas mucho tiempo a lo mejor no es bueno para nosotros y desde luego haciendo deporte hay quien dice que es hasta contraproducente. Yo no sé si es verdad o no. ¿Tú qué piensas? ¿O qué no? Bueno, cuando estás haciendo deporte muy intenso, sí que te dicen que no uses la mascarilla, ¿no? Esos son los casos en que se está excluido. Yo creo que con respiración normal, a ver, 6%. si tú lo puedes comparar, yo no sé, imagínate que te acuestas y te tapas totalmente con la manta y dejas un hueco muy pequeñito. Ahí sí que notas el agobio cuando se ha saturado de CO2 esa pequeña zona de aire, ¿no? Y con la mascarilla yo creo que no se llega a notar eso. Yo creo que no se llega. Yo creo que hay suficiente intercambio, suficiente respiración como para que eso no ocurra.
La mascarilla no protege 100%, como nada, ¿eh? Nada protege Isabel, 100%. Sí. Isabel, Coña, sí. mirad, una curiosidad que le quería preguntar a Margarita. Esto es una gozada, ¿eh? No acabaríamos nunca, porque de verdad, escuchar a Margarita con ese conocimiento, esa templanza, Isabel entrevistando, que bueno, es una gozada, os lo digo que estamos disfrutando mucho. Pero ¿por qué personas que han pasado ya la enfermedad tienen anticuerpos y otras no? ¿Y por qué algunas desarrollan unos anticuerpos a un nivel que a lo mejor podrían ayudar a otros con su plasma? No lo sé. ¿Por qué pasa esto? Porque somos todos distintos. Mira, en la respuesta inmunitaria aprende y la segunda vez que te ves la película, la segunda vez que te enfrentas a la infección es muchísimo más coordinada, más eficaz, más potente, pero vamos, la diferencia de la primera vez a la segunda vez es que la segunda vez puedes tener 1000 veces más anticuerpos y con una fortaleza de unión y por lo tanto de neutralización del virus 1000 veces superior. O sea, es que es muchísimo más que una segunda vez. Y con las vacunas lo mismo, por eso se ponen 2 dosis, porque 2 dosis es mucho más que el doble de una sola. El sistema inmunitario aprende. Y yo lo comparo un poco con cómo han funcionado los países de Extremo Oriente, que ya estaban entrenados para epidemias y que han reaccionado perfectamente y todos prácticamente con las mismas medidas, y cómo hemos reaccionado todos los demás países del mundo, cada uno de su padre y de su madre. Pues nuestro sistema inmunitario de cada persona, que es distinto en todos y cada uno de nosotros, es distinto, está reaccionando en cada uno de una manera distinta. Y los kits de diagnóstico de anticuerpos no necesariamente detectan la inmensísima variedad de anticuerpos que podemos hacer los seres humanos. Las únicas células del organismo que son genéticamente distintas entre sí son nuestros linfocitos, nuestras células del sistema inmunitario. Todas las demás son idénticas, la mitad de papá, la mitad de mamá, ¿no? Pues las del sistema inmunitario genéticamente han variado para poder ser muy, muy distintas y poder reaccionar frente a virus que no habíamos visto en la vida, como este. La segunda vez ya es todo mucho más coordinado. Entonces hay personas que a lo mejor tienen una infección muy leve y no han hecho anticuerpos. Pero aunque no hayan hecho anticuerpos y la primera vez la han controlado y ha sido leve, la segunda vez estarán igual de potentes y de fuertes y la controlarán también. O sea que tampoco pasa nada. Si alguien tiene un diagnóstico de coronavirus y no tiene anticuerpos, que tampoco se preocupe, porque la segunda vez solo podrá ser igual o mejor. O sea, salvo que entre medias, insisto, haya habido una circunstancia que le haya hecho bajar las defensas. Y si uno se queda con las IgM durante mucho tiempo, no pasa nada. O si uno solo tiene IgG, tampoco pasa nada. En general, todas esas circunstancias son más frecuentes de lo que creemos y en general no se ha asociado con que haya una vulnerabilidad otra vez a una infección grave. ¿Es igual de agresivo el virus que está viendo ahora en esta segunda ola, o como queramos, no sé cómo la llamarás tú, que cuando estalló la pandemia y se declaró, que parecía que es que si lo cogía la gente moría, o es que hemos mejorado en los tratamientos? ¿Estamos hablando de los mismos virus? ¿Están evolucionando? No, es un virus que muta poco. Todavía no te puedo decir si el de ahora se transmite más o menos, es decir, si se transmite con mayor facilidad o con menor facilidad. Eso todavía no se sabe y se está estudiando mucho, a ver si ocurre. Pero, por ejemplo, la proporción de personas ingresadas en el hospital que acaban en la UCI por franjas de edad es prácticamente la misma en la segunda oleada que en la primera. O sea que realmente la virulencia es prácticamente la misma. Fíjate, yo la sensación que yo tengo, y yo creo que es bastante más generalizada, es que este era como mucho menos virulento. Ya, eso es por lo que ha ocurrido con la población. En la primera oleada aprendimos una cosa muy clarita, y es quiénes eran los grupos de riesgo. ¿Vale? Eso lo tenemos todos muy claro. Yo soy grupo de riesgo, yo no lo soy, yo tengo diabetes, lo has comentado tú antes, ¿no? Yo tengo un problema de corazón, yo tengo una edad avanzada, etcétera. Eso lo aprendimos muy claro. La edad media de los casos en aquella primera oleada era de 60 años, ¿vale? De los que se diagnosticaban, que sabemos que eran pocos, pero eran de 60 años. Durante el verano, la edad media de los casos ha bajado a 38 años. Wow. ¿Qué ha pasado? ¿Que los grupos de riesgo de repente ya no son de riesgo y son hiperresistentes? No, que se han protegido.
Entonces, si se protegen los grupos de riesgo, los que quedan, claro que es más benigno, lo parece, pero no lo es. Y un mensaje final te pediría yo para los jóvenes, esa sensación de que a lo mejor ellos no se van a contagiar, no hablo ya de la responsabilidad de contagiar a su familia, sino de que ellos tienen como que no les afecta tan gravemente a ellos o no hay tantos casos de jóvenes con caso grave de infección. ¿Esto es así? ¿No es así? Están más, o los niños también se ha hablado, no sé si es verdad o no, pero me parece interesantísimo saberlo. Sí, los bebés recién nacidos que nacen con el sistema inmunitario un poco formado, poco maduro. En los primeros meses todavía son un poco más vulnerables, pero vamos, nada grave ni nada que nos tenga que preocupar mucho porque se curan enseguida. Lo que pasa es que manifiestan más síntomas que en cuanto pasan el primero o segundo año de vida. Pero no, quizás con eso esté un poquito más de cuidado, pero no hay ningún problema. De hecho, si la madre está contagiada, se recomienda seguir la lactancia, porque el beneficio de la lactancia es superior al riesgo que pueda ser contagiar al niño. O sea que se recomienda la lactancia a pesar de que la madre pueda estar contagiada, fíjate, o sea que tiene poco riesgo los bebés. Y los niños y los jóvenes, efectivamente, el riesgo de que desarrollen una enfermedad grave es muy bajo. Es muy bajo y todavía no se sabe quiénes son aquellos, poquísimos, que tienen una enfermedad grave y habrá que estudiarlo, pero claro, como son pocos todavía, pues es más difícil establecer qué es lo común a todos ellos. Yo les diría, sin embargo, que realmente esta es una situación que no nos ha ocurrido nunca, que no ha ocurrido en la vida, que desde luego ellos necesitan relacionarse mucho unos con otros, pero son los que mejor lo pueden hacer a través de todo tipo de elementos digitales, que queden para ver una película, cada uno la ve en su Netflix en su casa y que luego la comenten y que luego cada uno se tome sus patatas fritas en su casa. O sea, que lo hagan así y que se lo pasen bien así, porque para ellos no tiene tanto impacto, pero para los jóvenes que se den cuenta que si machacamos a la economía a base de estas oleadas y estas incertidumbres tan fuertes, ellos son los que peor lo van a pasar. Luego no van a poder, si ellos no cumplen, digamos, un poco con su responsabilidad de no extender la pandemia y mantenerla a unos niveles compatibles con la economía, son los que más lo van a sufrir. Como van a pedir luego que tener un buen trabajo justo, adecuado a su formación y todo eso, va a ser mucho más difícil. Así que yo creo que son un grupo de riesgo económico, el grupo de riesgo económico más fuerte, que lo tengan en cuenta, que todos vamos a intentar ayudarles, pero que ellos también contribuyan. Me encanta. Y ya te digo, Begoña, no sé si me estás diciendo algo, yo sí quiero una ultimísima, porque es que yo no acabaría tampoco, Margarita, pero con las niñas y las mujeres y las carreras técnicas y científicas, y me parece que es una oportunidad de oro la que tenemos ahora con toda esta revolución digital de la mujer y el hombre estamos partiendo prácticamente de cero en esta digitalización de la sociedad. Y ¿cómo animarías tú a las niñas? Porque en este momento el déficit es enorme. Hay un 20% de mujeres en carreras científicas, técnicas, y por lo tanto es que ni las empresas pueden conseguir esa igualdad. Lo decía ayer la CEO de Google en España. Ellos buscan talento femenino y resulta que es el 20%. No pueden llegar a la igualdad. Entonces, ¿cómo animarías a las niñas a que se metan en carreras como la tuya? Que ellas pueden, que no es difícil. Pues yo creo que, fíjate, que las niñas pequeñas, seguro que hay muchas que les gusta, pues no sé, les gusta la naturaleza, les gusta deshacer aparatos, saber qué tienen por dentro, destriparlos, entender cómo funcionan las cosas. Hay niñas que se tiran años, décadas, casi parece, preguntando por qué, ¿no? Hay gente que siempre tiene ganas de saber, curiosidad, aprender, que les gustan, que les atraen las ciencias. Bueno, pues a las que les gusten, que se dediquen a ello, porque para ellas va a ser más fácil eso que cualquier otra cosa. Que las ciencias son difíciles para quien no le gustan y entonces les cuesta mucho más. Hay personas que les cuesta mucho más la memoria, por ejemplo, y le parecen las carreras de humanidades o economía o historia, todas estas les parecen muchísimo más difíciles por lo que hay que memorizar, o derecho. O sea, cada uno, aquello que le gusta lo disfruta mucho más y le va a ser más fácil.
Entonces, las carreras de ciencias, pues las disfrutas toda la vida, porque te tiras toda la vida aprendiendo cosas, igual que si trabajas en cualquiera. Las artísticas también las disfrutas toda la vida. Cada uno yo creo que tiene que tener la facilidad de poder hacer lo que le guste, porque es lo que va a hacer mejor, es lo que va a hacer mejor. Y yo les animo porque se disfruta mucho haciendo lo que te gusta, trabajando en lo que te gusta es lo mejor. Es lo más bonito. Y en ciencia, por supuesto, las chicas pueden, vamos, podemos todos, cada uno para lo que puede. Y en cosas de digitalización, claro que sabemos, mucho más los jóvenes que los mayores, pero desde luego entre chicas y chicos no tiene por qué haber diferencias. Y claro que no. Yo de toda la vida, mi madre era química también, pues yo ni me lo pensé, ¿no? Porque lo veía y digo, bueno, pues sí, si a mí me gusta, pues vale, ¿por qué no? Pero para quien se lo piense más, que cada uno haga lo que le gusta. Habrá gente que prefiera no trabajar y dedicarse a otras cosas también, pues que se pueda tomar esa opción también. Yo creo que no nos debemos cortar y tenemos que tener la valentía de tirar para adelante, pero sabiendo que podemos, sí, sí. Que el límite no seamos nosotras mismas, desde luego, no. Muy bien, me encanta. Que Margarita, nos tenemos que despedir, que tu sabiduría, además, me parece que nos ha dado unas pautas maravillosas, porque hoy escuchamos una cosa, al día siguiente la contraria, y certezas en este momento de gran incertidumbre son vitales. Así que millones de gracias también a toda la comunidad de Monte Alto que ha estado aquí siguiendo esta charla apasionante. Gracias a Margarita. Y ya, no sé si Begoña, tú quieres que... Nada, yo agradecer a Margarita, 5ª promoción de Monte Alto Alumni, Isabel Durán, 12ª promoción de Monte Alto Alumni. Es todo un orgullo haberos tenido esta noche con nosotros, y de verdad gracias de todo corazón por haber vivido un debate tan apasionado, y Margarita habernos dado las claves que necesitábamos con una fuente fiable y seria. Gracias a las dos. Buenas noches. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Un beso.